Ya, entonces, primero que todo tenemos que saber que la química orgánica se trata básicamente de los organismos vivos que tienen presente hidrocarburos, ¿ya? Para formar un hidrocarburo, ay, esto está como al revés, espérenme. Para formar un hidrocarburo lo que yo necesito es átomos de carbono, por eso dice carburos, y átomos de hidrógeno, por eso es hidrocarburos, ¿ya? La fuente principal de los hidrocarburos es el petróleo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando nosotros hacemos la representación de Lewis del carbono, pasaba que primero uno hacía la configuración electrónica y nos damos cuenta que el carbono solamente tiene 2 electrones desapareados, que son estos de acá, en el orbital p. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la representación, lo que hacemos es escribir una C y hacer 4 puntos desapareados, como si estuviéramos diciendo que en realidad tenemos 4 electrones desapareados. Entonces, ¿por qué se produce eso? Esto se llama hibridación del carbono, y lo que hace es que mi orbital 2s tiene 2 electrones, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Y lo que hace es que uno de los electrones, el hacia abajo, porque... Ay, esperen un segundo. Ahí sí. Ya. El hacia abajo lo que hace es saltar. Salta electrónicamente y se une con el 2p. Por lo tanto, mi nueva configuración electrónica quedó de esta forma. Y si se dan cuenta, ahora yo tengo 4 electrones desapareados. Esto se hace porque me facilita la unión de los hidrocarburos. Ahora yo simplemente puedo unir a cada electrón con un hidrógeno, porque sabemos que la configuración electrónica y la representación de Lewis del hidrógeno me dice que solamente tiene un electrón desapareado. Por lo tanto, solamente tiene uno para unirse con otro uno que esté solito. Entonces, este hidrógeno se une con este carbono que está solito, y así sucesivamente. Ahora, si yo formo un carbono y 4 hidrógenos, lo que estoy formando es lo que se llama el metano, que es CH4, ¿ya? Y que lo vamos a ver más adelante. Ya. Existen fórmulas estructurales del carbono. ¿Qué es lo que me dice esto? Es que, en general, el átomo de carbono mantiene la geometría de la hibridación, es decir, un carbono, sp3 tendrá geometría tetraédrica con ángulos de enlace 109,5. Ya. Aquí me está mostrando el metano, ¿verdad? Este de acá, metano. El metano nosotros recién lo vimos y es CH4. Entonces me está diciendo que el ángulo que existe entre cada hidrógeno con el otro hidrógeno tiene un numerito, que es este de acá, 109,5. Y esa es una estructura especial, que si no mal recuerdo, la vieron en geometría molecular. O deberían haberlo visto, creo. Alguien que me confirme, por favor. ¿No? ¿Me están escuchando, verdad? Sí, pero Ah, no ya. le respondí porque no lo recuerdo. Ya, sí. Es que Perdón. esta es materia de geometría molecular que fueron unas guías anteriores que lo vieron, o capaz que no lo... Ay, disculpen, creo que me estoy confundiendo, pero parece que lo vamos a ver en otras guías. Disculpen. Ya. La cosa es que esto forma un ángulo, y en este caso es 109,5. Y es una hibridación sp3, la que está aquí. Luego tenemos otra hibridación que se llama sp2, que tiene una geometría trigonal plana, donde los ángulos de enlace son de 120 grados. Ya, aproximadamente. Profe, ya me acordé si lo habíamos visto, pero por encima en la clase pasada con el profe. Y le Ah, vamos ya, a retomar, creo que esta clase. ya, perfecto. Ya, entonces, como se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia entre esta figura, la 1, con la 2?
básicamente es que esta figura tiene puros enlaces simples. Si yo vuelvo a hacer mi estructura, tengo lo siguiente. Tengo el CH4, que es esto, y solamente tengo enlaces simples. ¿A qué me refiero con enlace simple? Que tengo una rayita solamente, ¿ya? Eso es un enlace simple. Entonces, cuando yo tengo enlaces simples, se va a decir que tengo una hibridación sp3, ¿ya? No olvidar, enlaces simples, hibridación sp3. Sin embargo, cuando tengo algún enlace doble, como es el caso de acá, que entre estos dos carbonos tengo un enlace doble, es decir, que tengo dos rayitas, voy a hablar que tengo una hibridación sp2, ¿ya? Y también voy a poder decir que el ángulo que se forma entre enlaces, es decir, entre este hidrógeno y entre este hidrógeno, forma un ángulo de, en este caso, 117 grados, ¿ya? Se dice que es un aproximado a 120, ¿ya? Porque si se dan cuenta, el de acá arriba es 121,4. Entonces, entre 117 y 121 se hizo un aprox de 120 grados. Por lo tanto, cuando tengo enlaces simples, tengo una hibridación sp3, y cuando tengo enlaces dobles, tengo una hibridación sp2. ¿Ya? Y por último, cuando yo tengo un enlace triple, que es en este caso, que tengo tres rayitas, este de acá, estamos hablando de una geometría lineal. ¿Por qué lineal? Porque siempre voy a formar una línea, básicamente, donde tengo un ángulo de 180 grados, es decir, un ángulo extendido. Y esta hibridación va a ser SP, ¿ya? Cuidado, típico que se confunden y dicen, SP3 es tres enlaces. No, SP3 es un enlace, o sea, enlace simple, y SP es tres enlaces, ¿ya? Esa es la única parte que está al revés, porque SP2 sabemos que es doble enlace, pero SP3, en vez de ser tres enlaces, es solo uno, mientras que SP, en vez de ser un enlace, es tres enlaces. Así que ojo con eso, ¿ya? Y aquí en este caso, como dije, se forma un ángulo de 180 grados, un ángulo extendido. Ya. Tenemos distintas tipos de cadenas cuando yo hago un hidrocarburo, ¿ya? Puedo tener cadenas lineales, cadenas ramificadas, cadenas cíclicas y un sinfín de cadenas. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver ahora. Ya. Primero, tenemos cadenas abiertas, y dentro de las cadenas abiertas tenemos las lineales. Las lineales significa que yo no tengo ramificaciones, solamente estoy formando una línea recta, como muestro este ejemplo de acá. ¿Ya? Es una cadena lineal, sin ramificaciones y recta. Este es un tipo de cadena abierta. ¿Ya? ¿A qué se refiere abierta? Se refiere a que yo no estoy formando en ningún momento un ciclo. Si yo tuviera una figura como la que estoy mostrando acá, estaría diciendo que mi cadena es cerrada, porque estoy formando un ciclo. Sin embargo, si yo no formo el ciclo, puedo decir que mi cadena es abierta, y en este caso tengo cadenas lineales porque es solamente una línea recta, ¿ya? No tiene ningún tipo de ramificación extraña o algo por el estilo. Mientras que dentro de las cadenas abiertas, yo también tengo cadenas ramificadas, que es cuando yo estoy formando como un arbolito. Es como, ¿han visto el árbol que yo tengo una rama y tiene más ramitas chiquititas? Ya, a eso me refiero con ramificadas. Acá es lo mismo, solamente que tengo en primera instancia una cadena como lineal, que es la que está aquí, y dentro de cada compuesto yo puedo tener una mini ramificación o una ramificación más grande, dependiendo de cómo sea mi cadena. Y en este caso, por ejemplo, tengo el metil como ramificación, y aquí tengo otro metil como ramificación. ¿Ya? Entonces, ¿sigue siendo una cadena abierta? Sí, sigue siendo abierta, porque yo no estoy formando ningún ciclo extraño, solamente estoy teniendo algo abierto, así lineal y abierto. Pero a diferencia del anterior, esta tiene ramificaciones, que en este caso serían las que están aquí. ¿Ya?
Otra cosa importante, a las ramificaciones también se les llama radicales. Es lo mismo, a veces pueden ver en la prueba que le dice cuántos radicales tiene esta forma estructural y uno como que se asusta, dice, ¿qué es eso? Pero en realidad es solamente una ramificación, ¿ya? Por otra parte, tenemos que sí, si la forma que estoy viendo, si la cadena tiene enlaces múltiples o enlaces simples, los vamos a clasificar de distintas formas. Tenemos las saturadas o hidrocarburos saturados, que también se les llama, son aquellas cadenas que solamente tienen enlaces simples. Es decir, esta cadena es saturada. ¿Por qué? Porque yo en ningún momento tengo un enlace doble o un enlace triple. Solo tengo enlaces simples. ¿Ya? Es decir, que tengo una hibridación S, sp3, porque solamente tengo enlaces simples. Aquí da exactamente igual si es que estoy hablando de una cadena ramificada o una cadena lineal. Lo importante es que solamente tengo enlaces simples, ¿ya? Mientras que si tenemos cadenas con al menos un enlace doble o triple, estamos hablando de cadenas insaturadas. En este caso, por ejemplo, tengo un enlace doble y acá tengo un enlace triple. Por lo tanto, inmediatamente es insaturada, independiente de que también tenga cadenas simples, o sea, enlaces simples. Lo que importa es que al tan solo tener una doble o una triple ya es insaturada, ¿ya? No necesariamente tiene que haber una doble y una triple, puede haber solo doble o puede haber solo triple, pero mientras haya una, pasa inmediatamente a ser insaturada. Luego tenemos las cadenas cerradas, que era lo que les hablaba recién. Las cadenas cerradas son cuando están formando un ciclo, ¿ya? Dice, al igual que las cadenas lineales, podemos encontrar cadenas cerradas saturadas e insaturadas. Sin embargo, dependiendo de la posición del doble enlace, la podemos clasificar en. Tenemos cadenas cerradas aromáticas, como el típico, que yo creo que ustedes lo han escuchado, que se llama benceno. Oh, qué horrible. Espérenme. Aún no logro tener buen pulso. El más conocido, benceno, que es un aromático. Y si se dan cuenta, tiene esta clase de ciclos. Yo estoy formando, puedo ir uniendo ciclos y más ciclos, pero lo importante es que es una cadena cerrada porque formo el ciclo. O sea, cuando ustedes ven algo que está cerradito, inmediatamente es un ciclo en general y por lo tanto es una cadena cerrada. Y estas son las que les dije aromáticas. Las que están aquí son puros bencenos, ¿ya? Estos son bencenos, este también es un benceno y este otro benceno y puros bencenos aquí. Mientras que las alicíclicas son cadenas homocílicas no aromáticas. ¿A qué se refiere con esto? Que yo ya no tengo un benceno aquí. Por ejemplo, este de acá no es un benceno, es un ciclo, un ciclo hexano, ¿ya? Este es un ciclo hexano. ¿Ya? ¿Por qué es un ciclo hexano? Porque lo que yo hago para saber qué clase de ciclo es simplemente cuento los puntitos, los vértices. Tengo un vértice, dos vértices, tres vértices, cuatro vértices, cinco vértices, seis vértices. Por lo tanto, tengo un ciclo, sí o sí, porque está cerrado, y es hexano porque tengo 6 vértices, es decir, que tengo 6 carbonos. Ahora, ¿cómo sé que es hexano? Básicamente porque tengo puro enlace simple, que lo vamos a ver más adelante. Como tengo enlaces simples, no dobles como en este caso, termina en ano porque es un alcano, ¿ya? Pero igual lo vamos a ver un poco más adelante. Luego, para ramificaciones en compuestos cíclicos de 6 carbonos tenemos prefijos especiales. Ya, estos se usan solamente para los que tienen 6 carbonos, como de los ejemplos anteriores, como en el benceno también, porque el benceno, si se dan cuenta, también tiene 6 vértices, o sea, 6 carbonos. Ya, se usa el prefijo orto, meta,
para. El orto me dice que los radicales, es decir, las ramificaciones, se encuentran en los carbonos 1 y 2, mientras que el meta, las ramificaciones se encuentran en el carbono 1 y 3, y el para se encuentra en el carbono 1 y 4. Ya, ¿qué quiere decir esta cosa? Yo no sé si puedo hacer figura aquí, espérenme un segundo. Creo que no. Ah, pero mi PowerPoint puedo hacer, que soy estúpida. Ya. Esperemos un segundo. Problemas técnicos. Ya. Listo. Si se dan cuenta, yo aquí, ¿qué tengo? Tengo una figura que tiene, espérenme, tiene un vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices, 5, 6. Por lo tanto, estamos hablando de un ciclo de 6 carbonos. Teniendo esto, voy a borrar los vértices porque quedan muy feos. Pero ya sabemos que tiene 6 vértices. Teniendo esto, yo puedo tener distintas ubicaciones. Puede ser orto, meta, para. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si este es mi carbono 1, ¿ya? Digamos que este es mi carbono 1, este es mi carbono 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Si yo tengo una ramificación en mi carbono 1 y en mi carbono 2, yo estoy diciendo que cuando escriba la fórmula estructural de mi ciclo, voy a tener que partir con orto, ¿ya? También se puede escribir solo una O. En cambio, si yo tengo, espérenme, si yo tengo en el 1 y en el 3, estoy hablando de que va a ser un meta, o se puede escribir con una M. Y por último, si yo tengo una ramificación en el carbono 1 y en el carbono 4, estoy hablando de que es un para. Es decir, que va a partir con una P y luego el nombre del ciclo, ¿ya? O del aromático, porque también podría ser un benceno, ¿ya? ¿Se entiende eso? Yo podría tener perfectamente un benceno aquí, con enlaces simples, o sea, con enlaces dobles. Y sería lo mismo, si yo ubico una ramificación acá y otra ramificación acá, sería orto tanto, tanto. Si tengo una ramificación en el 1 y 3, sería meta tanto, tanto. Y si es en el 1 y 4, sería para tanto, tanto. Y listo. Igual lo vamos a ver con ejemplo más adelante. ¿Ya? Ya, a grandes rasgos le voy a explicar un poco del petróleo, porque los hidrocarburos vienen del petróleo o de los combustibles fósiles, ¿ya? ¿Qué son los combustibles fósiles? Básicamente el carbón, el gas natural y el petróleo, ¿ya? Esto viene por que se empiezan a descomponer los fósiles de animales o las plantas, entonces me formaron lo que se llama combustibles fósiles, que no son renovables y que ya están casi en extinción, y que bueno, por lo mismo últimamente se tratan de buscar alternativas más ecológicas para tratar de no necesitar del petróleo, ni del gas natural, ni del carbón, ¿ya? Entonces, ¿qué es el gas natural? Es una mezcla de hidrocarburos, es decir, que yo tengo distintos compuestos que se forman con carbono e hidrógeno y que me forman el gas natural, ¿ya? En general, este lo compone el metano, pero también tiene etano, propano y butano. Si se dan cuenta, eh, todos estos son gases. Está el gas metano, el gas butano, el gas propano y el gas etano. Y me forma el gas natural, que es un combustible fósil. Por otro lado, el petróleo es una mezcla de hidrocarburos líquidos, ¿ya? Y que dentro de estos hidrocarburos líquidos hay hidrocarburos sólidos y gaseosos, no líquidos, gaseosos, ¿ya? Ahora, no sé si ustedes conocen lo que se llama la destilación del petróleo. Lo que hace es que tengo como un tubo gigante y yo empiezo a formar distintas cosas. Formo gasolina, aceites, querosenos, entonces me va quedando de acuerdo a su densidad en este tubo gigante. Y ahí obtengo
distintos combustibles que utilizamos para los vehículos, para las máquinas y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces los hidrocarburos vienen principalmente del petróleo o de los combustibles fósiles en general. Ya, aquí tenemos la clasificación de los hidrocarburos. Por un lado tenemos los alicíclicos, que son los que vimos hace un rato, donde están los alcanos, los alquenos, los alquinos. Luego tenemos los cíclicos, que es lo que vimos hace un rato, como el ciclohexano, que era esa cosa así. Ay, qué horrible. Bueno, pero... espérenme. En verdad no es que solo exista el ciclohexano, sino que es como el más fácil de dibujar porque tiene menos vértices, pero está el cicloheptano, el que tiene también, no sé, 10 vértices, 11 vértices y así un sinfín, ¿ya? Y también tenemos los aromáticos como el benceno, que es básicamente esto mismo, pero tiene unas rayitas. Y estas rayitas que son, lo que es, espérenme, qué difícil, ya. Tiene rayitas que me muestran que tiene presente en algunas partes enlaces dobles, ¿ya? También, algo importante es que muchas veces ustedes van a ver el benceno representado con un círculo en medio, ¿ya? ¿Por qué tiene ese círculo? Es simplemente una forma de representarlo, como que dice que estos enlaces que están aquí, los enlaces que estaban acá en este de aquí, me formó un círculo, ¿ya? Igual de todas formas, según lo que tengo entendido, esa representación es como media antigua. Por lo tanto, no sé si la sigan haciendo, pero no está de más saberlo. Ya. Luego tenemos prefijos que son muy importantes, que es para saber cómo voy a poder llamar a mi figura dependiendo de cuántos carbonos tiene. Entonces, por ejemplo, si yo tengo solo un carbono, es decir, que yo tengo por ejemplo, el CH4, si se dan cuenta, yo solo tengo un carbono. Por lo tanto, sí o sí, va a empezar con met. Y en este caso se llama metano. ¿Por qué se llama metano? Porque es un alcano. ¿Por qué es un alcano? Porque recuerden que tiene solo enlaces simples. Y los enlaces simples se llaman alcanos. Por lo tanto, va a ser un met con un ano. Aunque suene feo, pero es metano. ¿Ya? Ahora, si yo tengo 2 carbonos, voy a empezar con et. Si tengo 3, voy a empezar con prop, 4, but y así. Es importante que se sepan estos prefijos porque hace que todo sea más fácil, ¿ya? ¿En qué sentido? Que si ustedes ven que tiene 4 carbonos, inmediatamente van a saber que es but. O si tiene 8 carbonos, va a ser oct. Y por lo mismo, el ciclohexano que yo le hacía antes empieza con ex porque tiene 6 carbonos, entonces hexano. ¿Y por qué era ano? Porque es un alcano, porque tenía puros enlaces simples. ¿Ya? Así que no olvidar los prefijos. Ya. Aquí está lo que les hablaba recién. Tenemos los alcanos, los alquenos y los alquinos. Nunca jamás de los jamases deben olvidar esta formulita. ¿Ya? Esta que le estoy encerrando en amarillo. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces pasa que les dicen, ya, si tengo C2H8, ustedes inmediatamente al ver esto van a saber si corresponde a un alcano, a un alqueno o un alquino. ¿Ya? En este caso, espérenme, creo que me equivoqué al sumar. Era un 6, disculpen, un 6. Qué vergüenza. Ya. Ay, espérenme, creo que hay un chat. Sí, nunca hay que olvidarlos. Entonces, ya. En este caso tengo C2H6. Significa que mi N va a ser un 2. ¿Por qué va a ser un 2? Porque el N
tanto en el alcano, en el alqueno y en el alquino, son los que acompañan al carbono. Entonces, la cantidad de carbonos que yo tenga va a ser mi N, ¿ya? En este caso tengo 2 carbonos, por lo tanto, el N va a ser 2. Luego, si yo digo 2 por N, me queda 2 por 2, y eso es 4. Si fuera un alqueno, sería C2H4. Si fuera un alquino, sería C2H2. Mientras que si es un alcano, sería C2H6. ¿Por qué? Porque al 4 que tenía acá, le estoy sumando nuevamente un 2. ¿Ya? Y me da 4 más 2, 6. Entonces, en este caso, este sería un alcano. ¿Y cómo sé cuál alcano es? Básicamente porque sé que tiene 2 carbonos. Si son 2 carbonos, yo, como me aprendí la tablita, sé que va a partir con et de 2. Y como es un alcano, sé que va a terminar en ano. Por lo tanto, es etano. Significa que este es el etano. Y listo. Así de simple. Bueno, esta es la parte simple, porque después la química orgánica a veces es como horrible, en verdad. Ya. Entonces, seguimos. Para yo poder nombrar ciertos hidrocarburos, lo que tengo que hacer es seguir una regla de nomenclatura, ¿ya? Siempre hay que seguir reglas, no es como llegar y decir, esto es un 2,1 etano, por decir algo. No, hay que seguir reglas. ¿Y cuáles son estas reglas? Son, en primer lugar, elegir como cadena principal aquella que posea la mayor cantidad de átomos de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, lo primero que debo hacer, lo primero de lo primero que debo hacer cuando veo una fórmula estructural es identificar cuál es mi cadena más larga, ¿ya? ¿Se acuerdan que en estequiometría lo primero que teníamos que hacer era balancear la ecuación? En química orgánica lo primero que debo hacer es buscar la cadena más larga. Por ejemplo, en el 1, que le voy a poner aquí. ¿Cuál es mi cadena más larga? Empiezo a buscar. Puede ser 1, 2, 3, 4. Ya, tengo una opción. Puede ser 1, 2, 3, 4 también. Esa es mi segunda opción. Luego tengo que podría ser 1, 2, 3, 4, 5. No, perdón, espérenme, me estoy confundiendo. Esperen que los colores son muy... Ahí sí. No, lo que acabo de decir no lo pueden hacer. Entonces, 1, 2, 3, 4. Esa podría ser la primera. Luego podríamos decir que es 1, 2, 3, 4. O podríamos decir que es 1, 2, 3, 4. ¿Ya? O podríamos buscar y decir que es 1, 2, 3. La cosa es que siempre tengo que buscar la cadena más larga. Entonces, en este caso, mi cadena más larga es de 4, porque aquí solamente formo 3. Acá formo 4. Aquí formo 3. O sea, 4 también. Entonces, como en este caso la cadena más larga es 4, me quedo con 4. ¿Ya? Luego, debo numerar la cadena desde el extremo más próximo a una insaturación. En caso de tener solo enlaces simples, elegir aquella cadena que tenga la ramificación más cercana. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Chicos, punto muy extra, la clase de química orgánica es muy larga, entonces no sé si alcancemos a hacer todo porque es mucha materia, pero trataré de hacerlo lo mejor posible. Y ahora sí. Entonces, primero tengo que fijarme en las insaturaciones. ¿Qué cosa eran las insaturaciones? Era si yo tengo un enlace doble o si tengo un enlace triple. ¿Ya? Entonces, para empezar a enumerar mi cadena, debo buscar el extremo más próximo a una insaturación. En el caso 1, si se dan cuenta, yo no tengo insaturación. ¿Por qué? Porque no tengo ni enlaces dobles ni enlaces triples, solo tengo enlaces simples, ¿ya?
como tengo enlaces simples, lo que tengo que hacer es elegir mi cadena más larga, que digamos que era esta, la más sencilla, y luego buscar mi ramificación más cercana. En este caso estoy igual. ¿A qué me refiero igual? Que en ambos tengo la ramificación aquí y tengo ramificaciones acá. Entonces, si yo parto desde acá, mi ramificación va a estar en el carbono 2. Mientras que si yo parto desde acá, mi ramificación va a estar en el carbono 2. Entonces, lo mismo, ¿ya? Ya. Mientras que, a ver, por ejemplo, el caso de acá, este de aquí, si se dan cuenta, es fácil identificar la cadena más larga, que es la que está aquí, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo yo sé? Ay, pucha, esta tampoco me sirve mucho. ¿Cómo yo sé por dónde empezar? Tengo que fijarme dónde está mi insaturación. En este caso, yo tengo insaturaciones aquí, tengo un enlace doble y acá tengo otro enlace doble. Y me va a pasar lo mismo que en el primero. ¿Por qué? Porque si yo parto desde acá, mi insaturación va a estar justo aquí, ¿no es cierto? En el carbono 2. Mientras que si yo parto por acá, mi primera insaturación también va a estar en el carbono 2. Entonces da igual por qué lado parta, porque es lo mismo, ¿ya? Pero si es que pasase que, espérame, si pasara que esto no se cumple y digamos que este fuera un enlace simple, ya no un enlace, ay, qué horrible. Digamos que esto fuera un enlace simple, no uno doble, yo tendría que sí o sí partir desde acá, porque es más importante la insaturación a la ramificación. Ojo, si yo tengo insaturaciones y ramificaciones, siempre debo partir donde está más cerca la insaturación. Tiene mayor peso que una ramificación, ¿ya? Es como una jerarquía. La insaturación tiene mayor jerarquía que la ramificación. Por lo tanto, yo siempre debo partir por el más cercano de las insaturaciones. Como yo dije en un caso hipotético que aquí yo tenía un enlace simple y luego tenía una ramificación, yo sí o sí tengo que partir donde está mi insaturación. ¿Ya? Luego, cuando ya identifiqué mi insaturación, tengo que empezar a nombrar. ¿Cómo nombro? Dice, nombrar la cadena, partiendo con los radicales en orden alfabético y considerando el número de carbono que soporta el radical. A continuación, utilizar la nomenclatura estandarizada para la cadena principal, prefijo, medio y sufijo. ¿Ya qué es esa cosa? Volviendo a nuestro caso 1, este de aquí. Ya. Nosotros elegimos nuestra cadena principal, que era esta y esta. Digamos que este va a ser nuestro carbono 1. Este va a ser nuestro carbono 2, carbono 3 y carbono 4. ¿Ya? Luego de esto, identifico cuáles son mis radicales. Si se dan cuenta, todos mis radicales son iguales. ¿Por qué? Porque tengo un CH3 acá, tengo un CH3 aquí, otro CH3 y otro CH3. ¿Ya cómo se llama el CH3? Se llama metil. ¿Por qué metil? Porque el metano original, que era el CH4, perdió un hidrógeno. Entonces me quedó como CH3. Y cuando un compuesto pierde algo, pasa a terminar con il. Entonces, en vez de ser metano, ahora es metil, o sea, metil. Si fuera un etano, sería etil, ¿ya? Entonces, cuando identifiqué que todas mis ramificaciones son exactamente las mismas, no me importa el orden alfabético porque es lo mismo, ¿ya? Ambas son metil, o sea, las cuatro son metil, perdón. Entonces no importa el orden alfabético. Lo único que importa es dónde están posicionados mis metiles. Entonces, si se dan cuenta, en el carbono 2 que está acá, yo tengo dos metiles. Por lo tanto, lo que hago yo es decir 2, 2. ¿Por qué? Porque en el carbono 2 tengo dos metiles. Por eso es 2 veces el 2, ¿ya? Luego, en mi carbono 3 tengo dos metiles. Por lo tanto, tengo 3 y 3, ¿ya? El 3 me dice el carbono, ojo, no la cantidad. En este caso coincidió que tenía dos, en este caso de acá,
Coincidió que tenía 2 metiles en el carbono 2, pero lo que uno dice es el número del carbono, ¿ya? No la cantidad del metil. La cantidad del metil se representa con la cantidad de veces que yo escribo el carbono. Entonces, en este caso, yo escribí 2 veces el carbono porque tengo 2 metiles. Y en este otro caso, también escribí 2 veces el carbono porque tengo 2 metiles, pero es en el carbono 3, ¿ya? Ay, está medio desordenado, creo. Si no van entendiendo, me dicen, ¿ya? Porque esta materia es la más importante. Ya. Entonces, tengo, volviendo, tengo el 2,2. Oh, qué horrible esto. Extraño muchas de clases presenciales. Ya. 2,2, 3,3. Listo. Escribí mis ramificaciones. Luego, ¿qué es lo que hago? Como yo sé que tengo en total 4 ramificaciones, esto va a tener un nombre. Y esto se llama tetra. ¿Por qué tetra? De 4. Ya todo lo que tenga que ver con 4 empieza con tetra. ¿Ya? Entonces va a ser 2,2,3,3 tetra de 4 ramificaciones. Luego uno tiene que preguntarse, ¿qué ramificaciones son las que tengo 4 veces? En este caso es el metil. Entonces pongo tetra metil porque tengo 4 ramificaciones de metil. Y por último te preguntas, ¿de qué tamaño era mi cadena? Mi cadena era de 4. Por lo tanto va a ser butano. Porque eran puros enlaces simples. O sea, primero digo ya, mi cadena es de 4 carbonos, por lo tanto va a partir con but. Luego identifico que mi cadena no tenía insaturados, por lo tanto va a ser un alcano, por lo tanto es butano. Y listo. Después de todo este proceso, tengo recién el nombre de mi estructura, que es 2,2,3,3 tetrametilbutano. Es todo un lío. Ya. Teniendo eso, podemos identificar el de este de acá, que este es distinto. ¿Por qué? Porque tiene un ciclo, ¿ya? Entonces vamos a intentar hacerlo. Como aquí no tengo cadenas normales, o sea, me refiero que no tengo cadenas abiertas, sino que tengo una cadena cerrada, siempre esto va a terminar como en ciclo algo, ¿ya? A no ser que sea un benceno. Pero en este caso, como no es un benceno, va a terminar en ciclo y el nombre del ciclo. Luego, tengo que ver dónde está mi ramificación. La tengo aquí mismo, esta de acá. Esta es mi ramificación o mi radical. Luego, como yo sé que este tiene 6 carbonos, porque tiene 6 vértices, y es el ejemplo que más hemos visto, sé que va a ser un ciclo hexano, ¿ya? Sin embargo, tengo que ver qué ramificación es esta. Primero, identifico cuántos carbonos tengo en esta ramificación. Tengo un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Como tengo 3 carbonos, voy a mi tablita y digo ya, si parte con 3 es prop. Eso es el prefijo. Entonces vuelvo. Sé que mi prefijo es prop. Por lo tanto, esto va a empezar con prop. Ah, se me olvidó algo importante. Ya. Lo que pasa es que cuando el propano pierde un hidrógeno, se pasa a llamar isopropil. Ya, esta es como una de las excepciones que siempre tiene la UPAC. La UPAC es la organización que dice todas las cosas de cómo vamos a llamar a este compuesto. Ya. La UPAC dice que cuando un propano pierde hidrógenos, lo que hace es que se empieza a llamar isopropil, ¿ya? Entonces, se me olvidó mencionar eso. Por lo tanto, esta ramificación, en realidad, como sabemos que tiene 3 carbonos, y como es una ramificación, no es un propano, por lo tanto, sí o sí va a ser un isopropil, ¿ya? Ahora, como yo sé que este isopropil está en un ciclo hexano, simplemente va a ser isopropil ciclo hexano, ¿ya? No tiene mayor dificultad que esa. Y luego,
Bueno, hagamos esta de aquí. O esta, bueno, las 4 mejor. Ya. ¿Cuál era nuestro primer paso? Buscar la cadena más larga. Como en este caso es cadena abierta, sí o sí tengo que buscar la cadena más larga. Entonces, ¿cuál será? Empiezo a buscar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, esa es mi primera opción. Pueden ser 6. Pero no me puedo detener hasta encontrar si hay otra más grande, porque podría pasar. Entonces, luego, la segunda opción es que sea 1, 2, 3. 3 es muy chiquitita, así que es como que la descartamos básicamente al tiro, pero igual hay que, como estamos enseñando, hay que seguir haciendo. Luego podremos tener 1, 2, 3, 4, 5. 5 es otra opción. Después tenemos 1, 2, 3, 4. 4. Luego podríamos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ay, creo que ahí ya las contamos todas. Por lo tanto, tengo dos opciones. O la 6 roja o la 6 verde. Pero estas las descarto inmediatamente porque tengo una más grande. Y siempre hay que quedarse con la más grande. Por lo tanto, aquí ustedes eligen cuál les gusta más. Si les gusta la roja o les gusta la verde. En este caso, yo soy más tradicional, entonces voy a elegir la verde, o sea, perdón, la roja únicamente porque es como más directa que esta de acá, ¿ya? Entonces, luego de que yo ya identifiqué mi cadena más larga, lo que hago es enumerar mis carbonos. ¿Y cómo enumero mis carbonos? Primero debo buscar la insaturación más cercana. ¿Cuál es mi insaturación más cercana? Esta de acá, ¿ya? Esta. Entonces, sí o sí tengo que partir desde acá. Va a ser mi carbono 1, mi carbono 2, mi carbono 3, el 4, el 5 y el 6. Ya. Luego empiezo a identificar mis ramificaciones. Como ya tengo mi cadena, las ramificaciones son los que quedan. En este caso son puros metiles. Este de aquí y este de acá. ¿Cuántos tengo? 4. Como tengo 4, sí o sí va a llevar el tetrametil, ¿ya? Por el mismo ejemplo que vimos recién. Como son 4, tetrametil. Ya. Mejor lo escribo con letras normales. Ya. Luego, como yo identifiqué que mi cadena más larga tenía 6 carbonos, voy a saber que va a terminar con X, ¿verdad? Porque son 6 carbonos. Ahora, tengo que preguntarme, en esta estructura, ¿yo tengo enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples? ¿Yo qué es lo que tengo? Tengo enlaces simples y enlaces dobles. Y al tan solo tener un enlace doble, inmediatamente mi estructura deja de ser un alcano. Entonces ahora empieza a ser un alqueno. Por lo tanto, va a terminar en eno. Entonces ahora ya sabemos que es un tetrametilhexeno. Luego solamente nos queda identificar dónde están nuestras ramificaciones. ¿Y dónde es que están? Espérame. Wait. Aquí está. Tengo en el carbono 2, tengo un metil. Entonces, espérenme un segundo. Voy a tener un 2 porque tengo un metil. Tengo solo uno, así que pongo solo un 2. Luego, en el carbono 3 tengo otro metil. Por lo tanto, le pongo una coma y pongo 3. Listo. Luego, en el carbono 4 tengo otro metil. Por lo tanto, es coma 4. Y por último, en el carbono 5 tengo mi otro metil. Entonces le pongo 2,3,4,5. Tetrametilhexeno. ¿Ya? Y listo. Y ahora, el último ejemplo que tenemos acá es,
Bueno, esta se nota que es más fácil identificar la cadena, ¿no es cierto? La cadena más larga sí o sí es esta. Y luego solo tengo que ver dónde están mis insaturaciones, ¿ya? ¿Cuál es mi insaturación más cercana? En este caso, como habíamos dicho recién, ambas están igual de cerca. Por lo tanto, voy a empezar como quiera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Ya, perfecto. Si se dan cuenta, en esta estructura yo tengo dos enlaces dobles. Al tener dos, voy a tener que ocupar un prefijo que se llama di, de 2. Es lo mismo que antes cuando poníamos que teníamos, o sea, disculpen, es lo mismo que pasaba en el ejercicio de acá, donde yo tenía 4 metiles, tenía que poner tetra. En este caso, si yo tengo dos enlaces dobles, tengo que poner di, de 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mi cadena más larga es de 6. Por lo tanto, le pongo... Ay, no está escribiendo, creo. Esperemos un segundo. Le pongo x de 6. Luego, como yo sé que tiene dos enlaces dobles, se le pone una A de hexa, ya se le pone como por nomenclatura nomás. Y luego le pongo el di de dos enlaces dobles. Y como son enlaces dobles, yo sé que es un alqueno, por lo tanto va a terminar en eno. Entonces, hexadieno, ¿ya? Listo, ya tengo la parte final. Luego tengo que identificar dónde están mis enlaces dobles. Mi primer enlace doble está en el 2, en el carbono 2. ¿No es cierto? 1, 2, esperemos un segundo. Ya. Luego le pongo una coma. Y, o sea, identifico dónde está mi segundo enlace doble. Y está en el carbono, tengo el carbono 1, 2, 3, 4. 2,4. No sé por qué dice 2,5, estoy pensándolo, pero porque está en el carbono 4, ¿no? Sí. Espérenme que tengo un poco desordenado, voy a borrar un poquito. Ya, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, sí, está en el 4. Ya, entonces 2,4 hexadieno. Y luego identifico dónde está mi metil. Y en este caso mi metil está en el carbono 3, ¿no es cierto? Este de acá. Por lo tanto, voy a tener que ponerle adelante un 3-metil. Ay, me quedó corrido. Pero bueno, dice 3-metil 2,4 hexadieno. Y ahí me dan la estructura. Y listo. ¿Dudas con cómo nombrar una estructura? No por ahora. Ya. Gracias, gracias, gracias. Ah, chicos, les puedo pedir un favor. Necesito que todos escriban algo por el chat para después pasar la lista para saber quiénes vinieron, porfis. Porque por el chat creo que es la única forma de saber quién vino, o al menos la única forma que conozco. Ya, ya bacán. Gracias. Bueno, nosotros ya vimos los hidrocarburos cíclicos, pero aquí me dicen la fórmula, que también es súper importante. Esta de acá, ¿ya? Es decir, que el ciclo que siempre veíamos, que era el ciclo hexano, tiene C6H12.
Es decir, que tiene 6 carbonos y 12 hidrógenos, ¿ya? Esto para que se sepa la formulita. Mientras que los compuestos aromáticos, que es como el ejemplo del benceno, tiene CnHn. Por lo tanto, el benceno, que lo voy a representar con una B, tiene 6 carbonos y por lo tanto también va a tener 6 hidrógenos, ¿ya? Listo. Eso es como también para que se sepa la fórmula y así es más fácil identificar. Ya, aquí tenemos el benceno, que está representado en su forma estructural. Tenemos esta de aquí, que también se representa con el círculo que les había dicho, ¿ya? No importa para qué lado estén los enlaces dobles, ¿ya? En este caso aquí muestra que está para este lado primero y después lo gira, lo rota, es lo mismo, ¿ya? Lo importante es que tenga los 3 enlaces dobles y que tenga 6 vértices o que tenga aquí al medio un círculo, ¿ya? Esta molécula contiene 3 enlaces dobles, que era lo que les decía, y se caracteriza por realizar reacciones de sustitución que dan paso a los siguientes derivados. Ya, estos derivados que están acá abajo, yo les recomiendo que se los aprendan, como de memoria. Al menos yo me lo aprendí de memoria en mi época de colegio. Porque típico que te ponen como el tolueno, tal y tal cosa. Entonces, a veces uno dice, oh, ¿cuál era el tolueno? Y hay veces que no te ponen qué es el metilbenceno. Entonces, por eso es importante saber que el tolueno es lo mismo que metilbenceno. O que la anilina es lo mismo que aminobenceno y así. ¿Ya? Los que más salen es el tolueno y el fenol. Por mi experiencia. La anilina es la misma anilina que uno usa para teñir la ropa, por si acaso. Ya. Entonces, aquí lo que hacen es simplemente poner un benceno y poner el radical, que en este caso es un metil. Sí, o sea, lo que estoy encerrando estos sí son radicales. Esto, por ejemplo, estos de aquí son radicales. ¿Ya? Por ejemplo, el fenol tiene como radical un alcohol. El alcohol, recuerden que es el OH. Mientras que el ácido benzoico tiene un radical de ácido carboxílico, ya que lo vamos a ver más adelante en grupos funcionales. Mientras que el aminobenceno tiene un radical de amina, que es el NH2, ¿ya? Recuerden que el amoníaco mutó, perdió un hidrógeno y quedó en NH2. Entonces, cuando ustedes le ponen la figurita del benceno y estos radicales, tienen un nombre específico, como el metilbenceno, el aminobenceno, el hidroxibenceno y el ácido fenilmetanoico, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta. Luego vemos los famosos grupos funcionales, que son muy famosos, no sé si tan famosos, pero siempre salen en las preguntas. Ya, ¿cuáles son? Tenemos los ácidos carboxílicos, que me va a decir que yo voy a tener un hidrocarburo cualquiera y le voy a agregar el COOH. Y cualquier hidrocarburo que tenga el COOH va a pasar inmediatamente a ser un ácido, ¿ya? Independiente de si era un butano, fuera lo que fuera, ahora pasa a ser un ácido, ¿ya? Porque es un ácido carboxílico, ¿ya? Estos tienen prefijos, como los que salen aquí al ladito. Carboxi y el sufijo carboxílico, ¿ya? Después igual lo vamos a ver más en profundidad con ejemplos de real. Luego tenemos uno que no es tan conocido, que se llama ácido sulfónico. Tiene esta fórmula, por lo tanto, si yo tengo un hidrocarburo cualquiera y le agrego esa cosa, inmediatamente pasa a ser un ácido, al igual que con el ácido carboxílico, solamente que ya no es carboxílico, sino es sulfónico. Pero, según yo, el ácido sulfónico no es como que lo pregunten mucho, por lo que tengo entendido, pero igual es mejor aprendérselo. Luego, tengo el éster,
que no es lo mismo que el éter, ¿ya? Que uno siempre se confunde que hay otro grupo funcional que se llama éter, pero este es éster, con S. De hecho, este es como el nombre de alguien, como Esther Expósito. Entonces, ¿cuál es la fórmula de éster? Básicamente es un CO. Es una C, una O y otra O. El R me indica que estoy hablando de cualquier otra ramificación, ¿ya? Lo importante es que cuando tiene un CO, estoy hablando de un éster, ¿ya? Luego tengo los haluros de ácido, que es un COX. Bueno, según yo, este es como súper poco conocido. Así que probablemente nunca se lo pregunten, pero no está de más saberlo. Estos son los más importantes. El ácido carboxílico, el éster, las amidas. Las amidas son las que están aquí. Tienen el NH2, H2, perdón, y el CO. Es decir, que tienen un grupo carbonilo más un NH2 y me forma la amida. ¿Ya? Espérenme un segundo. Un segundo. Ya. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos los aldehídos, que son otros importantes. Estos, las cetonas, los alcoholes, las aminas. Estos son los importantes. Bueno, aquí están casi todo lo importante. Este en realidad no tanto, este de aquí. Ya, los aldehídos. Los aldehídos se le agrega un CHO, ¿ya? Las cetonas es solamente un CO. Los alcoholes, un OH. Las aminas, a diferencia de las amidas, recuerden que las amidas vienen con un CO y un NH2, mientras que las aminas solamente tienen el NH2. Los éteres, que es distinto a éster, solamente tiene una O. ¡Ay, qué horrible! Bueno, ya saben que es distinto a este. Solo tiene una O, ¿ya? Cuando sale una R, recuerden que se refiere solamente a una ramificación, pero lo que importa es lo que va antes de la R, es decir, que es solo un oxígeno. Luego los alquenos, que ya lo habíamos visto, que tienen un enlace doble, los alquinos tienen un enlace triple, los halógenos tienen una X. Se le agrega una X, como esta de acá. Los nitrocompuestos le agregamos un NO2. Y luego los radicales alquílicos. Esto es lo que les decía que representaba la R, que me está diciendo cualquier otro radical que está al lado del grupo funcional, ¿ya? Y eso sería nuestra parte de grupos funcionales, que sí o sí tienen que aprendérselo de alguna u otra forma. Ahí sí. Ya. Entonces, no creo que alcancemos a hacer todos los ejercicios, pero al menos intentémoslos. Ya. Escribe la fórmula estructural de cada uno de esos ejercicios. Ya. Entonces, recordemos que la fórmula estructural es la que estábamos revisando hace un rato cuando sale como el carbono y el hidrógeno y sale otro carbono, ya. Eso cuando te sale de esta forma, estamos hablando de que es la fórmula estructural, ¿ya? Cuando te sale el CH4 en vez de el CH4, esta de acá es la fórmula molecular, mientras que esta de acá es la fórmula estructural. Ya, creo que eso no se los pasé y se me olvidó, así que anótenlo, si es que anotan. Ya, entonces si te dicen la fórmula estructural, es básicamente hacer el dibujito. Luego, tenemos 2-metilhexano. Si se dan cuenta, esto es al revés a lo que hacíamos antes. Antes nos daban el dibujo y escribíamos cuál era su nombre. Pero ahora nos dan el nombre y tenemos que escribir cuál es el dibujo. ¿Ya? Es todo al revés. Entonces, partamos con el primero.
Ya, ¿qué es lo que hay que hacer cuando se enfrenten a la PTU, PCU, no sé? Lo primero que tienen que hacer es entrar en pánico. No, mentira. Tienen que leer tranquilamente y empezar desde atrás hacia adelante. ¿Por qué desde atrás hacia adelante? Porque de esta forma van a saber de qué porte es su cadena, si es un alcano o es un alqueno, van a tener los datos principales, ¿ya? Entonces siempre desde atrás hacia adelante. Primero, hexano. ¿Qué me está diciendo que sea hexano? Me está diciendo que tengo 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya cada vez más feo. Y me está diciendo que es un hexano. ¿Ya? Ah, espérenme. ¿Saben qué? Voy a empezar todo de nuevo. Un segundo. Voy a hacerlo en una diapo nueva porque si no es muy complicado. Ya. Y ahora sí. Mucho más fácil. Listo. Entonces tengo 6 carbonos. Y siempre el carbono me va a estar acompañado de un hidrógeno, ya siempre. O sea, bueno, pueden ser más de un hidrógeno. Eso lo vamos a ver de ahí en adelante. La cosa es que por mientras lo dibujan solo con un hidrógeno. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, me faltan 2. 5, 6. Listo. Primer paso, cumplido. Luego, yo sé que es un hexano, por lo tanto termina en ano, y lo que significa que es un alcano. Y al ser alcano me está diciendo que solamente tengo enlaces simples. Por lo tanto, yo voy a unir, ay Dios, voy a unir a cada carbono por medio de un enlace simple, porque es un alcano. Listo. Primer paso, o sea, segundo paso, hecho. Luego avanzo un poco hacia la izquierda y me doy cuenta que me están dando el nombre de mi radical, que es un metil. Por lo tanto, recuerdo que el metil es CH3, entonces sé que sí o sí uno de mis carbonos va a tener un CH3. Luego me pregunto, ¿cuál es el carbono que tiene ese metil? Y veo un poco más adelante y veo que hay un 2. Por lo tanto, mi carbono 2 tiene el metil CH3. Luego uno se pregunta, ¿pero cuál es mi carbono 2? Ya, eso queda a su criterio. Pueden empezar de izquierda hacia la derecha o de la derecha hacia la izquierda. En este caso, como yo soy muy tradicional, voy a partir de izquierda a derecha. Por lo tanto, este va a ser mi carbono 1 y este va a ser mi carbono 2. Luego, como ya identifiqué cuál es mi carbono 2, solamente tengo que dibujar mi metil. Tengo dos opciones. O puedo dibujarlo hacia arriba o puedo dibujarlo hacia abajo. Da exactamente igual. En este caso lo voy a dibujar hacia abajo porque soy chora. Ya. Tengo mi metil, que como ustedes muy bien saben, es CH3. Listo. No, no estamos listos. ¿Por qué no estamos listos? Porque no tengo toda la cantidad de hidrógenos que necesito. ¿Y cómo sé eso? Pues simplemente porque ustedes recuerdan de forma maravillosa que el carbono es tetravalente, es decir, que puede formar enlace con 4 cosas. Identifico mi primer carbono, este de acá. Este carbono, ¿con cuántas cosas ha armado enlace? Armó enlace con el carbono 2, por lo tanto, uno de estos ya está ocupado. Luego, armó enlace con otro hidrógeno, por lo tanto, el otro está ocupado. Sin embargo, me quedan 2 sueltos, por lo tanto, sí o sí, acá tengo que tener un 3. Es decir, tengo un enlace con el carbono vecino, que era este de acá, luego tengo 3 enlaces con 3 hidrógenos, que son estos de acá. Y listo. Ya armé mi primer carbono y mi primer carbono está en perfectas condiciones. Está perfecto. Luego continúo con mi carbono 2. Mi carbono 2, este de aquí, está unido con el carbono vecino y está unido con el otro carbono vecino. Y además está unido con el metil. Por lo tanto, ¿cuántas flechas tengo? Tengo una flecha, otra flecha, tengo 3 flechas en total. Significa que ya usé 3 enlaces, solo me queda uno.
Por lo tanto, puedo tener solo un hidrógeno, que es CH solamente. Porque ahí ya formo mis 4 enlaces en perfecto estado. Listo. Luego hago el mismo procedimiento con el carbono que está aquí al lado. Tengo este carbono de aquí. Este carbono está unido con el vecino, con el otro vecino, y solamente tengo 2 enlaces. Por lo tanto, ¿cuánto me faltan? 2 enlaces. Significa que este tiene que ser un CH2. Continúo con el otro carbono. Este carbono está unido con este de acá, con este de acá. Tengo 2 enlaces ocupados, me sobran 2, por lo tanto tienen que ser 2 hidrógenos. Listo. Finalmente, no, todavía me falta. Casi finalmente, este carbono está unido con el vecino, con el otro vecino, también me faltan 2 hidrógenos. Y ahora sí, finalmente tengo mi último carbono, y este último carbono está unido con el vecino. Entonces me quedan 3 enlaces simples, por lo tanto tengo, o sea, 3 enlaces libres, por lo tanto tengo que tener 3 hidrógenos. Y listo. Ya hemos completado nuestra figura que se llama 2-metilhexano. Era esta cosa. Oh, estamos en el tiempo. Ya. Chicos, ¿cómo se llama? Esta clase, como le había dicho, es demasiado larga. Por lo tanto, va a quedar como pendiente el resto del ejercicio, ¿ya? Igual voy a tratar de subirle el PowerPoint porque a lo mejor les tinca hacer algunos de los que están acá, que son como un poco más difíciles, ¿ya? Así que nos vemos la próxima clase. ¿Dudas con esto antes de terminar la clase? ¿No? ¿Profe? Dime, Diego. Em, yo estaba pensando en que para hacer los enlaces tendría que usarse solo el carbono, pero ¿por qué se le pone al carbono y el hidrógeno? Ahí como que me confundí un poco, pero lo demás sí lo entiendo, solo eso. Porque recuerda que son hidrocarburos. Al ser hidrocarburos es un carbono y otro hidrógeno, ¿ya? Mm, Entonces, ya, cuando yo le pongo solo un hidrógeno, estoy diciendo que este carbono se unió solamente con un hidrógeno. Sin embargo, yo sé que el carbono puede unirse con 3 cosas más. Entonces, si no tengo radicales o no tengo otros carbonos, yo tengo que todo eso llenarlo con hidrógeno. Siempre. Siempre que te sobre algo en química orgánica, lo rellenas con hidrógeno. ¿Ya? ya. Muchas gracias, profe. De nariz. Ya. Entonces eso sería por hoy, chicos. Que estén bien. Cuídense, no salgan de sus casas. Chao. Chao, profe. Sí, entrete esta materia. Chao, cuídense, que estén bien. Pause.